En este mundo que nos ha tocado vivir, la democracia parece que es algo intachable, insustituible, perfecto, pero se da por supuesto siempre que solo existe democracia cuando hay democracia de partidos políticos y liberal. Sin embargo, Gonzalo Fernández de la Mora va a hablarnos de una democracia distinta, la orgánica. ¿Qué vamos a escucharle? Bueno, estoy seguro de que Gonzalo Fernández de la Mora y Varela nos va a hacer una magnífica disertación sobre la democracia orgánica que tan bien conoció y explicó su padre, Gonzalo Fernández de la Mora y Mon. Qué buena entradilla has hecho, porque efectivamente se da la circunstancia de que parece ser como si no existiera otra posibilidad que la democracia partidista o partitocracia de carácter liberal fuera el único elemento que permite vertebrar las sociedades adecuadamente para que la gente estuviera bien representada. Bueno, históricamente eso no es así. No ya solo porque en España durante muchos años hubiera un régimen llamado democracia orgánica, es decir, que no utilizaba a los partidos políticos como vehículo entre la voluntad popular y su representación política, sino porque efectivamente existen otros muchos, a lo largo de la historia, innumerables vías de hacer llegar la opinión de la gente hacia los legisladores. Gonzalo Fernández de la Mora conoce el tema perfectamente. Estoy seguro de que nos va a reflejar adecuadamente cómo funcionaba el mecanismo de representación durante el régimen de Franco. ¿Por qué? Pues porque no había partidos políticos. Caray, entonces, ¿cómo se hacía? Pues nos lo va a explicar y no digo más. Muy bien, pues dado que los partidos políticos son de las instituciones peor valoradas por la sociedad, reviste una importancia enorme esto que estás diciéndonos. Vamos a verle, vamos a escucharle. Vamos a escucharle. Muchas gracias a los organizadores, queridos amigos. Muchas gracias a los asistentes. En Madrid cada día es más difícil encontrar un auditorio para una conferencia. Es una especie de milagro encontrar más de 20 o 30 personas en una conferencia en Madrid. Antes de empezar, y al hilo de lo que se ha dicho antes que yo, hay un libro fantástico del hijo de González Bueno, que existe todavía, la Fundación Francisco Franco, entre otras cosas, lo tiene en depósito, pero supongo que las librerías también lo habrá, donde describe en detalle la gestación y el nacimiento del Foro del Trabajo. Es un libro que yo encuentro verdaderamente maravilloso, porque González Bueno cuenta el encargo que le transmitió Francisco Franco y el proceso a través del cual lo articula. Y en segundo lugar, quiero hacer notar que hay una obra maravillosa escrita sobre la España de Franco por José Ramón Ferrandiz, que ha tenido la gentileza de invitarme, que se está vendiendo, por lo que me dicen, como churros, ya va por la tercera edición, y que en mi opinión es la obra más importante, no en tanto que nuevos descubrimientos, porque claro, han pasado muchísimos años y ya prácticamente todo lo que se podía decir se ha dicho, pero yo creo que es una recensión de los aspectos más importantes, una síntesis de lo que fue la España de Franco. Es un libro que recomiendo encarecidamente. Para aquellos que habéis tenido la mala suerte de asistir al acto del sábado pasado, organizado por Lo de Trento, pues la conferencia que voy a dar se parece muchísimo a la que di en ese acto hace 2 días, porque claro, el tema es el mismo, la democracia orgánica. ¿Qué es la democracia orgánica? Mi padre escribió un libro bastante técnico que se llama Los teóricos izquierdistas de la democracia orgánica, que es la base de la conferencia que les voy a dar ahora mismo. La primera introducción, es decir, ¿por qué resulta que la democracia orgánica en los últimos 50, 60, 80 años en el mundo está maldita? Que es prácticamente imposible encontrar. He hecho una recopilación de la Wikipedia y es prácticamente imposible encontrar ni en francés ni en inglés un artículo positivo sobre la democracia orgánica. Eso es una cosa verdaderamente sorprendente, porque la democracia orgánica, a lo largo de la historia, ya hemos comentado que empezó con Platón, ha sido típicamente una idea apoyada por la izquierda. En el caso español fue introducido por la institución de enseñanza, que como sabéis es
lo más granado del pensamiento liberal español del siglo XIX. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es sencillamente la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, como todos sabéis, fue ganada esencialmente, luego siempre hay actores menores, por la alianza entre Roosevelt y Stalin. Entonces la propaganda occidental intentó justificar esa alianza, cuyo único objetivo naturalmente era la derrota de Alemania, intentó justificarla sobre una serie de principios morales. Al principio se habló mucho de la lucha por la libertad. Por ejemplo, cuando el Ejército Rojo entró en Polonia, se habló de la liberación de Polonia. Pero claro, enseguida ese, digamos, artificio, esa fábula, era imposible de mantener. Y entonces la parte, digamos, democrática de los aliados de la Segunda Guerra Mundial dijo, pero bueno, esta alianza tenemos que contar a nuestra población que es una cosa positiva. ¿Y qué es lo que tiene de positivo? Pues naturalmente no la lucha por la libertad, eso ya era imposible mantenerlo. Y entonces hubo que reducirlo a la victoria sobre el fascismo. Hemos vencido al fascismo. La alianza tiene por objeto vencer al fascismo. Y como era muy difícil definir el fascismo, porque claro, la diferencia entre el Tercer Reich y la Italia de Mussolini, por ejemplo, pues era enorme en casi todos los aspectos, era muy difícil, porque claro, el racismo, pues no, usted, el racismo no, la raza no. Se acordó que el único común denominador que se podía definir del fascismo es que era corporativista. Y entonces la lucha de la Segunda Guerra Mundial era la lucha contra el fascismo, es decir, la lucha contra el corporativismo, y por lo tanto la democracia orgánica quedó condenada al vituperio. Pero ese periodo histórico, digamos desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha, no representa la realidad. Es decir, la democracia orgánica no es una creación, ni mucho menos, del Tercer Reich o de Mussolini o de Franco o de Salazar, sino que es una idea antiquísima que ahora intentaremos explicar y citar un poco de su historia. Y que hasta ese mismo momento, es decir, hasta el final de la guerra, era una idea fundamentalmente definida por la izquierda. En el mundo moderno, los creadores de la democracia orgánica fueron los idealistas alemanes y muy especialmente Hegel. A continuación, Krause y Enrique Arens. En España, la idea de la democracia orgánica entró a través de la institución de enseñanza, como ya hemos dicho, y muy fundamentalmente a través de los libros de Arens. Los principales defensores, vamos a decir una serie de ideas sobre ellos, han sido primero Enrique Arens, luego Salmerón, que fue presidente de la Primera República Española, Besteiro, socialista conocido, y Maeztu. Salmerón es una figura importante porque fue el primer hombre de la institución libre de enseñanza que alcanzó el poder y que por lo tanto pudo ser capaz, o por lo menos no fue capaz, en realidad fracasó, pero que intentó llevar sus ideas a la práctica, y ahí vemos que la constitución que propuso Salmerón, que no consiguió llevar a efecto, era una constitución muy fundamentalmente orgánica. Por cierto, el nombre de democracia orgánica en España, el primero que lo utiliza es Fernando de los Ríos. Estamos hablando del siglo XVII, que fue, como todos sabéis, ministro socialista de la Segunda República. Os voy a contar muy brevemente unas pequeñas frases de una de las personas que hemos citado. En el caso de Arens, esto es una idea textual. Arens defendía un bicameralismo, es igual que el sistema del régimen actual, es decir, hay una Cámara Alta o Senado y una Cámara Baja o Parlamento. La segunda Cámara, él habla primero de la primera Cámara, pero hablamos de la segunda, que es la que es orgánica. La segunda Cámara estará compuesta por los representantes nombrados por cada sector cultural o de intereses. De este modo, y esto es una cita textual, cada persona ejercerá 2 veces el derecho de elección, una en cuanto pertenece a una familia, a un municipio y una provincia, y otra en cuanto forma parte de un orden de trabajo o de cultura social. Este es uno de los orígenes de la democracia orgánica, es decir, que
Las personas se integran en la sociedad a través de una serie de esferas que son distintas y eso les da derecho, por así decir, a votar en cada una de esas áreas. Estamos hablando de Arenys. El primer intento de implementar la democracia orgánica en España fue el de Salmerón. Os voy a citar la propuesta de constitución que hizo Salmerón en tanto que presidente de la Primera República. Tendrán representación los municipios, la agricultura, el comercio, la marina mercante donde lo viere, las instituciones científicas, los artistas, las iglesias y cualquier otras funciones sociales o organismos de ellas que reúnan las condiciones establecidas por la ley. Según la base 24, es decir, lo siguiente, el poder legislativo de la nación será ejercido por las Cortes, que se compondrán del Congreso Nacional, representación de la totalidad del Estado, y de la Asamblea Federal, representación de todos los organismos políticos y sociales, en la forma determinada para las asambleas de los cantones. Es decir, es también el Estado bicameral, exactamente igual que el que proponía Arenys, en el cual la Cámara Alta es una asamblea orgánica. ¿Qué decía Besteiro? Hemos pasado prácticamente 100 años. Es un discurso de Gijón. Quería yo una cámara de intereses, donde los conflictos de la industria y del trabajo agrícola se discutieran por sus representantes legítimos. Quería una cámara en la cual estuvieran representados todos los elementos del trabajo nacional. Esta es una de mis discrepancias que más me aleja ideológicamente, de muchos de mis camaradas. Es decir, en la Segunda República se debatió la instauración de una Cámara Alta, de un Senado orgánico. La propuesta fue derrotada, pero tuvo bastantes votos, y uno de ellos, claro, el de Besteiro. No me acuerdo ya de toda la votación, creo que fue 100 a 150, una cosa de esas, pero no estuvo lejos de ser aprobado. Por la derecha, la defensa de la democracia orgánica empezó muy tarde. El primero fue Vázquez de Mella, estamos hablando a finales del siglo XIX, y la persona que lo defendió con más ahínco fue probablemente Ramiro de Maeztu. ¿Quién, perdón? Ramiro de Maeztu. Ramiro de Maeztu. La solución de Maeztu, relativamente parecida a muchas de las que hemos visto antes, es un sistema bicameral, cito textualmente, en que una de las cámaras, nombrada por sufragio universal, represente el principio liberal de la nación, una e indivisible, y cuya misión consistiera principalmente en mantener los derechos del hombre. La otra cámara, la Cámara Alta, en cambio, representaría el hecho gremial, las clases sociales, la agricultura y la ganadería, el comercio y la industria, la minería y los medios de transporte, la universidad y la escuela, la defensa nacional y la sanidad, el capital, el trabajo y la burocracia. Es decir, visto desde un punto de vista histórico, la democracia orgánica es un concepto, los griegos hablan ya de ello, la famosa ciudad ideal de Platón, pero esencialmente desarrollado en los últimos 200 años, que ha tenido muchas configuraciones, bueno, lo mismo pasa con la democracia de partidos, pero que esencialmente su objetivo es que la representación no sea de forma de un hombre y un voto, sino a través de las instituciones naturales del hombre. Ejemplos españoles. Ya hemos hablado de dos intentos de constitución orgánica que fracasaron, el de Salmerón y el de la Segunda República. Pero hay uno muy importante que no solo ha triunfado, sino que está representado en la constitución más larga de la historia de España, que es la Constitución de Cánovas, la de 1876. Es una cosa que no se cita prácticamente en ningún sitio. De hecho, el gobierno ha hablado multitud de veces de la democracia española en el siglo XIX y no ha citado jamás, no me refiero a este gobierno, sino a ninguno del actual régimen, que se trató de una constitución con dos cámaras, con igual poder. Es decir, para que una ley fuera aprobada, tenía que ser aprobada tanto por la Cámara Baja como por la Cámara Alta, y que la Cámara Alta era orgánica, al 100%. El Senado, en la Constitución de 1876, estaba formado
por mitades, por personalidades de derecho propio y nombradas por el rey, y la otra mitad por las corporaciones. No tengo exactamente el detalle de cómo se nombraba, pero es muy similar a todo lo que me lo está viendo hasta ahora. Es decir, los capitanes generales, arzobispos, rectores de universidad, presidentes de academias, cámaras de comercio. Era una representación amplísima de todo lo que podíamos llamar las fuerzas vivas de la España de la época. Ley Orgánica del Estado, que ha presentado Javier maravillosamente y que en buena parte fue escrita por mi padre, Pablo Perrodó. Mi padre cuenta en sus memorias la emoción enorme que sintió, porque claro, él estaba presente en las Cortes cuando Franco presentó la ley, y en su discurso de presentación había fragmentos enteros escritos por él, porque parte de la ley que le había presentado le habían sometido a Franco una parte de su discurso. Y dice, es la emoción enorme de haber repetido por el jefe del Estado una serie de ideas de las que había podido convencer al cabo de los años. En la Ley Orgánica del Estado, las Cortes se articulan como una Cámara Orgánica. Es un cambio muy importante respecto a todas las demás ideas que hemos visto hasta ahora, que todas ellas estaban basadas en una estructura bicameral. Una de ellas por sufragio universal y una segunda orgánica. En el caso de las Cortes de la España de Franco, no había nada más que uno, y estaba formada orgánicamente, esencialmente. En primer lugar, los sindicatos, que eran los que tenían una representación mayor, 150 diputados. Y tenía una característica que se ha perdido completamente, es que los sindicatos estaban divididos en tres, por eso son 150, 50 para cada uno de los tercios, perdón, que eran los trabajadores, los técnicos y los empresarios. Es decir, no es como la estructura corporativa actual de España, en que está dividido en trabajadores por un lado y empresarios por el otro. Aquí había tres partes, porque claro, en la España de Franco se valoraba mucho la capacidad técnica y se consideraba que los técnicos tenían que tener una fuerza por lo menos igual a la de los empresarios y los trabajadores, y de alguna manera era una capa intermedia entre los dos que facilitaba los acuerdos. Luego había 2 diputados por provincia y luego una serie el tercio familiar, que también ha introducido Andrés Javier. Bueno, es muy interesante, por cierto, has citado el tema del voto femenino. Es una pequeña digresión que no tiene nada que ver con la democracia orgánica, pero en fin, por situarnos, porque es un tema del cual hay una confusión enorme. El voto femenino en España fue introducido no por la Segunda República, como se dice siempre, sino por el general Primo de Rivera. Es decir, las primeras elecciones, que eran elecciones locales, ayuntamientos, en las que se permite el voto de la mujer, fueron las de Primo de Rivera. En la España de Franco, el voto se ejercía por los cabezas de familia y mujeres casadas. Pero claro, hay que entender lo que significa de cabeza de familia, porque parece que ahí hay una diferencia. El cabeza de familia es aquel que ya no vive, digamos, bajo el mismo techo que otro cabeza de familia. Es decir, los hijos, en cuanto que se emancipan, a partir de los 21 años, si viven en una casa diferente, ya son cabeza de familia. Igual si son hombres que si son mujeres. Es decir, el principio de cabeza de familia y mujeres casadas no establece ninguna diferencia negativa respecto al voto de la mujer, porque si la mujer se independizaba, empezaba a votar a la misma edad que el hombre. ¿Me quedan 5 o 10 minutos? Sí. ¿Qué es la democracia orgánica? Para definirla, hablaremos primero de lo que es la democracia inorgánica. La democracia inorgánica se basa en las ideas de Locke y Rousseau, que hoy
son prácticamente creídas por la mayor parte de la población, aunque ya no ningún teórico de derecho constitucional cree en ellas, es puramente una fábula, una leyenda. La teoría es que el hombre nace libre e independiente y de forma voluntaria llega a lo que se llama el contacto social. Es decir, negocia con el resto de la población, que son también libres e independientes, y entre todos ellos deciden poner en marcha un Estado que haga una serie de leyes y unos policías y tal que les coarten, porque piensan que eso tiene más ventajas para ellos que el no firmar ese contacto social. Naturalmente, esta teoría es completamente disparatada. Todos nacemos, incluso en fin, el hombre del Paleolítico, en una tribu con una serie de costumbres y principios que hacen que desde que naces estés ya inmerso en un orden jurídico que tú recibes. Y no se trata de que tú pactes con nadie ese orden jurídico, sino que es recibido. Lo que puedes hacer naturalmente es cambiarlo. Y se cambia de múltiples maneras, pero normalmente mediante un cambio, digamos, evolutivo, lento. ¿Cuál es el principio de la democracia orgánica? Desde su creación. La democracia orgánica afirma exactamente lo contrario. El hombre no nace libre, no nace independiente, sino que nace inmerso en una familia, en una comunidad, en un barrio, en una ciudad del cual recibe casi todo. La lengua, la formación, las limitaciones, el concepto moral, lo que está bien, lo que está mal. Y todo eso que va recibiendo lo recibe en una serie de círculos concéntricos. Es decir, recibe más de la familia, luego recibe de los siguientes círculos de los que se integra, típicamente el barrio, la provincia, la nación y el mundo. Y cuando empieza a trabajar, se integra también de una manera que puede ser muy diferente en un entorno distinto, que no tiene por qué ver con el entorno familiar, que es el entorno de su trabajo. Y la persona, típicamente, lo que conoce realmente bien a lo largo de su vida son esas áreas de influencia que le rodean, que su familia, su ciudad, su provincia, su nación y la profesión en la que está inmerso. Del resto del mundo no sabe casi nada. Lee, le cuentan, pero realmente de lo que sabe es de eso. La democracia orgánica piensa, por lo tanto, que la representación se debe hacer en toda la medida de lo posible basándose en las áreas que el hombre conoce y en las cuales puede ejercer un juicio mucho más sereno y mucho más realista de quién es la persona que le puede representar de la mejor manera posible. ¿Cuáles son las ventajas básicas de la democracia orgánica? Son múltiples, esbozaremos 2 o 3. La primera es que los procuradores o los diputados elegidos por métodos orgánicos no están sometidos a la obediencia de partido. ¿Qué es lo que votan los diputados del PP o del PSOE? No lo que ellos quieren, no lo que piensan, sino lo que les manda el jefe de partido, implacablemente. El que no lo hace automáticamente desaparece en las tinieblas exteriores. Los diputados orgánicos no tienen esa obligación. Están solamente obligados a sus electores. Aquellos que son de Soria, si el diputado elegido por Soria, sin estar elegido a un partido, se le ocurre votar en contra de los intereses de Soria, es probablemente imposible que pueda volver a ser elegido. Lo mismo pasa en la esfera profesional. Si tú eres agricultor, eres médico, eres tal, pues tu primera obligación es defender aquello, el mundo en el que estás, el mundo que estás inmerso, que es el de tus compañeros. Segunda ventaja, el diputado orgánico conoce perfectamente los temas de los que trata. El que es de Soria, porque es de Soria, ha vivido allí toda su vida. El que es médico, porque es médico, conoce su profesión. El que es agricultor, así sucesivamente. La inmensa mayoría de las cortes, de las leyes que se votan en cortes, se votan y se discuten por personas que no tienen ni la menor idea del tema del que están hablando. Y lo digo literalmente porque he conocido a muchos diputados. Literalmente ni la menor idea. Recuerdo algunos contarme, bueno, estábamos discutiendo las leyes, por ejemplo, de la quiebra. ¿Cómo se organiza la quiebra de la empresa? Y dice, es que son cosas, chico,
que es que no entiendes ni lo que te están diciendo. Por mucho que te entonces, al final, ¿qué votas? El partido te dice, si no, pon esto. En fin, es una cosa verdaderamente que para el que lo conoce desde dentro es terrorífica. En la democracia orgánica se consigue evitar ese problema. Y hay una tercera ventaja. La democracia orgánica es una representación de intereses, esencialmente. No está dividida por fracturas ideológicas. La ventaja de la representación de intereses es que facilita el pacto. Puedo llegar hasta aquí, puedo llegar aquí, nos conviene, hombre, sería mejor, pero al final, como a todo el mundo le conviene que la ley salga, se llega a un pacto. En cambio, cuando hay diferencias ideológicas, ocurre pues lo que está ocurriendo en este momento en la mayor parte de Europa, es decir, las incapacidades de los parlamentos de aprobar ninguna ley, ni siquiera la más elemental como los presupuestos, porque las diferencias ideológicas impiden llegar a un acuerdo que en caso de llegar a él sería beneficioso para todos. Y termino ya, supongo que con gran alegría por parte de la mayoría de los presentes. ¿Qué futuro le espera a la democracia orgánica? En primer lugar, hay una nota negativa importantísima, que es que el contexto ideológico surgido de la Segunda Guerra Mundial sigue vigente, es decir, la lucha contra el fascismo. Eso define todavía multitud de cosas, para empezar, lo que llaman el cordón sanitario contra las fuerzas que podríamos decir de derecha en Europa. Es una tradición que se remonta al año 45 y que sigue absolutamente vigente. Hace 2 días o 3 hemos tenido el acto verdaderamente milagroso del discurso de Vance, en el cual dice, mire usted, la democracia está por encima de los cordones sanitarios. Si su pueblo quiere una cosa, pues mire usted, atienda a lo que quiere su pueblo. Es la primera vez que en la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial alguien dice esto. No se había dicho jamás. Para mí ha sido una verdadera revolución que todavía está en proceso, porque las fuerzas que han dominado la política europea durante estos 80 años todavía no han acabado de creerse lo que ha pasado y no saben si adaptarse o no adaptarse, qué cambios hacer, etcétera. Pero es un cambio que considero sísmico. Hay un segundo problema, que es la crisis de la... Bueno, este efecto ya es a favor, que es la crisis de las democracias de partidos en Europa. Si os fijáis, la eficacia de la democracia de partidos en alcanzar consensos que permitan gobernar ha decrecido de forma brutal en Europa en los últimos años, hasta el punto de que haya multitud de gobiernos que son o de muy corta duración o que son incapaces de aprobar ninguna ley, ni siquiera la de presupuestos. ¿Esto a qué se debe? Pues se debe esencialmente precisamente al cordón sanitario. Es decir, en Europa ha aparecido con fuerza una nueva fuerza, la derecha, que los partidos existentes se niegan a legitimar. Es decir, intentan hacer como que no existe. Y entonces la única forma de poder gobernar es mediante un acuerdo entre los partidos populares y la socialdemocracia, que es lo que viene ocurriendo en la Unión Europea desde hace 20 o 30 años. Pero claro, ellos se ponen de acuerdo en la Unión Europea porque tienen la sensación de que la población no se entera de ese pacto. Ya sabéis que el 70 y tantos % de las leyes que se aprueban en España es lo que se llama transposición de la legislación comunitaria, es decir, leyes que se aprueban en Bruselas con acción sobre todos los Estados, pero que para que formalmente tengan vigor deben aprobarse por el Parlamento Nacional. Entonces el Parlamento Nacional lo que hace es recibe una ley, vota a favor, la firma y fuera. Nadie cuenta que esa ley es un acuerdo entre PP y entre el Partido Popular y Socialdemocracia, pero es así. Como la ideología tiene que seguir vigente para que los ciudadanos sigan votando, es mucho más difícil alcanzar un acuerdo, digamos, de unión de votos entre los partidos populares y la socialdemocracia en los países concretos. Por lo que pasa en Francia, o lo que pasa en Alemania, lo que pasa en España, etc. Entonces, si ese acuerdo entre el Partido Popular y Socialdemocracia es difícil de alcanzar y un tercio, digamos, de los parlamentos está ocupado por la derecha, que siempre vota en contra porque nadie quiere pactar con ellos, entonces se llega a la situación actual, que es una situación de parálisis europea importantísima. Esta situación, que no es de quiebra, pero sí es de grave deterioro,
de la estructura política europea, ¿se va a resolver dando cabida de alguna forma a la democracia orgánica? Pues es una pregunta que es muy difícil de responder. Yo, desde luego, no lo descarto, porque claro, el nacimiento de la derecha es un fenómeno tan importante que es imposible que se siga manteniendo el cordón sanitario durante mucho tiempo. ¿Cuánto va a tardar en llegar? Yo creo que estamos en un proceso de aceleración de la historia brutal y es muy posible que yo llegue a verlo. Muchas gracias por vuestra atención.